Bienvenido, Waldis, a los ayuntamientos. ¿Cómo está todo? Bien, Dígame, bien, Waldis, ¿bien? bien. Bueno, Uno, uno todavía, a pesar de la apertura que ha dado el gobierno, pero guardadito en su casa. bueno, hay que ser prudente porque uno todavía no interpreta bien qué es lo que el gobierno quiere con el COVID-19. No, pero Lo yo que sí, sé que lo que quiere. ¿qué es lo que quiere, doctor? Dígame. Lo que quiere es mantener el Estado como está, de emergencia, cosas que yo creo que los legisladores no van a aprobar, los diputados, y quiere, por ejemplo, ellos están falseando las cifras que da el ministro de Salud Pública. Por ejemplo, Bueno, mire, en la provincia de Santo Domingo hay 1.800 infectados. Salga a buscarlo, que no lo encuentra, porque en poblaciones grandes no es posible usted saber. Para mí están alterando las cifras y están jugando con eso. Tienen un juego perverso con él, con el fin de que su candidato suba o que no haya elección. bueno, ya El plan de la emergencia es llevarlo hasta julio. que la elección es Y atemorizar a la población. difícil. El asunto es que, mire, tenemos el COVID-19, pero ahora hay que moverse con cuidado entre Dorín Cabrera y Bernardo Vega, porque ese otro COVID que uno no sabe qué número le va a poner, no sé si es COVID-20, porque como referíamos aquí la semana pasada, ahora se abre el frente de trinchera de la guerra de encuestas entre los candidatos, porque como esta es una campaña virtual, quien más mienta, quien más retuerza información y quien más confunda a la gente, entienden ellos que van a avanzar en el seno del pueblo de mira a las elecciones del 5 de julio. Porque cuando usted ve las encuestas que se han ido perfilando y acomodándose con artículos, incluso con artículos de gente que yo nunca sabía que escribía nada. Porque en esta semana leí un artículo de un mayor que yo no sabía que era escritor, que era haciéndole el colchón teórico a la encuesta de Bernardo Vega, que según dicen los mentideros también tiene unas terceras intenciones, que nada más no primeras y segundas. Entonces, entre esas dos situaciones y el COVID y el estado de emergencia y la extensión del estado de excepción que ha pedido el presidente esta semana, hay mucho por donde cortar en los ayuntamientos esta semana. Yo le propongo a Waldi que nos metamos en el análisis de las encuestas, saber qué es lo que dice, qué dicen los números, cómo se compara eso con el proceso electoral inmediatamente anterior, que fue el de marzo. Mira, ¿Qué tú piensas, Waldi? mira, antes de las encuestas hay que señalar lo siguiente. La mayor encuesta es la que se ejerce con el voto. Es la más segura de todo. Sí, la diferencia es que la del voto no predice, sino que dice a posteriori. La Junta Central Electoral. Corte. Eso es el COVID, Waldi. ¿Qué te está pasando? No. ¿Qué es lo que dice la Junta Central Electoral? Pero va a cortar esa parte. Dile a Cruzita que te traiga agua, Waldi. Agua. Sí. Ve, el PRM como partido obtuvo el 39.16% de los votos. El PLD como partido, 33.81% de los votos. Yo hice el ejercicio siguiente. Como cada bloque, o sea, cada partido tuvo alianzas que no fueron en un lugar y en otro no, hice la suposición de que esos votos estaban definidos para todos los partidos y que estaban distribuidos en las 3 candidaturas mayores. Bueno, pues eso me dio a mí que el PRM y los partidos que lo apoyan, Dominicanos por el Cambio, los humanistas, el bloque de Luis, todos ellos, el bloque de Luis, o sea, los que fueron municipales, en algunos lugares no fueron juntos, pero te pongo el ejemplo. El BIS, o lo que nosotros llamamos la Fuerza del Pueblo, ganó San Juan, pero la mayor parte de los votos de San Juan fueron del PRM. Solo no ganaba
pero encabezó la votación. Igualmente pasó en Higüey. Pero si tú ves las encuestas, por ejemplo, en el distrito, Mark Penn dijo que Carolina tenía 52 y Domingo 30 y pico. Bueno, Carolina sacó 57 y bajó Domingo. Pero cuando tú miras esa encuesta que están presentando ahí, 39.6 el PRM, eso fue en voto, 39 le da la encuesta. 33.81 el PLD en voto, 37 le da la encuesta de hoy. Eso está dentro del margen de error, ¿eh? Claro, cuando tú mides en voto emitido entre la Fuerza del Pueblo, que Partido Reformista que cogió 4.10 y la Fuerza del Pueblo que te obtiene Fuerza del Pueblo que te obtiene 4.7, te da 7 y algo. Entonces todo eso te dice a ti que si tú le sumas a la Fuerza Nacional Progresista, que fue 26, te puede dar más o menos eso. Ahora, un 10%. Sí, son del 10, Leonel, también. En voto emitido en marzo. En las municipales. En las municipales. Fíjate, criticar una encuesta quizás sea fácil. Verlo como un retrato. Yo soy de lo que me inclino en respetar el trabajo de quienes en gran medida aciertan. La otra encuesta, que es el Centro Económico del Cibao, acertó en los términos municipales y te da a ti una diferencia abismal con lo que ha hecho Mark Penn. Entonces, la otra, Dorin tiene una encuesta que la publicó el 6 de marzo, que daba perdido al PRM en la capital, en Santo Domingo Este, en Santo Oeste, en el Este, en Lo Alcarrizo, en Nagua, en Samaná, y fue un municipio que ganó abrumadoramente el PRM. Entonces, ahí tenemos esos elementos. Ojalá cada partido tiene su instrumento de trabajo también, sus encuestas que le hacen trabajo interno, pero no es para dedicarse a criticarlo ambos. ¿Qué va a hacer la encuesta? Nosotros estamos grabando este programa jueves y dentro de 5 horas, más o menos, Mark Penn va a seguir con su... Pero va a seguir publicando. La valoración de los candidatos. La valoración de los candidatos. Resultados. Sí, pero la valoración de los candidatos, de los políticos que no son candidatos, representa un mensaje, porque ya Mark Penn analizó los candidatos y puso que la que más le aporta a la candidatura presidencial es Margarita Cedeño de Fernández. Entonces, cuando tú mides todo esto, hay que ver si hay una segunda vuelta. Partiendo de los resultados de marzo, hay segunda vuelta. Ya, los resultados de marzo se repiten ahora en julio y tenemos segunda vuelta. Puede llegar Luis Abinader, que encabeza las encuestas, al 50+1. Es una posibilidad, porque tiene muchas adhesiones recientes. Yo tengo la percepción que estas adhesiones son de personalidades, no de masas. ¿Por qué? Porque la mayoría viene del Partido Revolucionario Dominicano, que en su totalidad obtuvo 4.99% de los votos. O sea, eso es para que lo veamos en esa perspectiva. Yo creo que las encuestas nos dan un retrato de hoy. La situación del COVID puede haber cambiado mucho. ¿Y cuál es otra preocupación que yo quiero externar? Mire, la base social del PLD es la herencia que le dejó Joaquín Balaguer, cuando en el 1996 impide el triunfo de José Francisco Peña Gómez y lo impulsa sobre la base de su parte clientelar del gobierno, que lo encarnaba la Cruzada del Amor. Entonces, el PLD cambió la Cruzada de Amor colorada
por un programa de ayuda que le ha puesto amarillo y morado. O sea, la colorada lo cambió por amarillo y morado. Y lo que era la cruzada de amor de Balaguer, hoy tiene nombre de Estado. Y es el plan de ayuda que tiene el gobierno. ¿Por qué? Porque no lo hacen como Estado, lo hacen como gobierno, lo hacen como candidatos políticos. Ahora estamos de que quienes lo distribuyen son candidatos del PLD. Y en Dajabón tuvimos un enfrentamiento que terminó en agresión física. En otro pueblo se da esa misma agresión, aunque no física. Pero hay un dato ahí en el análisis que tú haces que hay que tomar en cuenta. Y es que de esa votación que sacó el PLD, Leonel Fernández llevaba 28 candidatos alcaldes que eran de Leonel Fernández y que mandaron a votar la gente de Leonel Fernández, por eso en la casilla del PLD. Eso, y ya lo dijo Ditren aquí la semana pasada. Y ahora no van a votar en la casilla del PLD. Y está lo del PRD, que ha tenido una debacle, hasta el extremo que hoy salió una carta de Tony Chavarría, el ex alcalde de San Pedro Macorís, que también renuncia del PRD. Los próximos días veremos los pasos que va a dar. Pero miren, sobre la encuesta de anoche, digo de anoche porque esto se graba jueves, el miércoles, de martes. Hay varios punticos que hay que analizar. Primero, la encuesta fue de 1000 muestras. Segundo, la encuesta fue telefónica. Y hace 3 meses, 2 meses, dijo Bernardo Vega que la encuesta telefónica no servía. Tercero, ¿qué pasa? Que los números son raros, porque Leonel Fernández baja 9 puntos. Y entonces hemos visto como en el último mes Leonel Fernández ha estado juramentando PLDistas con todo y locales. Entonces yo no entiendo cómo es que va a bajar 9 puntos. Pero además hay otra cosa. Desde que Luis fue candidato en el 16, nada más ha subido 4 puntos según Bernardo Vega. Y lo que uno percibe en el ambiente es que es todo lo contrario. Pero además hay otra cosa. No se tomaron en cuenta, no se hicieron llamadas en el exterior. Ese voto es significativo, es un 8% del padrón. Pero además de eso, miren, señores, usted puede coger un padrón y empezar a llamar. Y cuando usted llama a un empleado, sea público o privado, y le dicen, esto es una encuesta, ¿por quién usted vota? Usted sabe lo que dice el entrevistado. Eso es un gancho. Y votan por el gobierno. Fue como el abuelo suyo allá, la que estaba con el que está. Sí, mi abuelo Benito por los reales estaba votan, con el que estaba. Él me decía que votan por el gobierno, pero además hay otra cosa. Un cuestionario que me llegó a mí de encuesta, mire, estamos llamando de aquí para hacer esta encuesta, es de los servicios sociales del gobierno, que Gonzalo Castillo le está dando beneficios para que no se mueran de hambre en la pandemia. ¿Por cuál candidato a la presidencia usted votaría? Así cualquiera. Entonces, la encuesta que él mismo descalificó, Bernardo Vega, porque dijo que la encuesta telefónica no servía. Dijo él que no servían, y tengo el video, que no servían. Cuando salió de un fake news, que dijeron lo del gobierno que estaba adelante, dijo que la encuesta telefónica no servían. Ahora la hizo telefónica y ahora sí. Ese es uno. Yo no creo en encuestas telefónicas, en ninguna, ni que me favorezca, porque los teléfonos se prestan a muchas cosas. Y lo otro es, hay que tomar en cuenta también que la situación del país uno la vive y uno la sabe. A todos se le están pegando que Gonzalo subió 9 puntos por el asunto de la pandemia. Yo no te digo que no haya subido, pero 9 puntos es demasiado, porque también Luis se anda moviendo en todo el país y Leonel Fernández. Entonces, ¿cómo es que nada más sube Gonzalo y los otros bajan? ¿Y qué es eso? Pero eso no merece ningún crédito, ninguno. Entonces, hay un dato. La encuesta uno la ve, la analiza y la deja ahí para después compararla. Él dijo que habían acertado el 6 de octubre y eso no es verdad, porque el 6 de octubre esa encuesta dijo que había un empate técnico en el PLD y ustedes todos sabemos lo que pasó el 6 de octubre. Hubo un atraco que le hicieron a Leonel Fernández con los votos y todo el mundo sabe cómo fue eso. Eso no, usted no puede tenerlo como que fue un éxito. O él sabía que iban a hacer eso y lo dio para él. O ahora él sabe lo que van a hacer patar
manipulando. Entonces, no de la gente, el pueblo, el ciudadano, no debe dejarse manipular, porque esas son publicidad engañosa, que busca una cosa y en la realidad es otra. Déjame darte este dato. Mira, ¿Qué dato tiene? Telefónica tiene un dato, que es que la llamada, el teléfono está a nombre de una persona y eso lo identifica. Dos condiciones tiene el voto: que el voto al emitirlo sea secreto, y la otra garantía de la encuesta es que el encuestador de por sí nunca lo busca del entorno donde va a encuestar, porque el encuestador es un desconocido. Son condiciones para mantener determinados niveles de secreto. Por eso yo coincido contigo. Ahora, yo me he quedado en los números fríos de marzo y lo hago quizá contra lo que es mi propio deseo. Yo puedo decir, y si fuera un propagandista en este programa, digo, no, Luis tiene 53, como dijo el Centro Médico Económico del Cibao. Bueno, yo no he medido, pero a partir de los resultados, yo digo hasta dónde podemos subir. Pero también hay que tomar en cuenta que en marzo solamente votó el 49% de los dominicanos. Hay una franja que normalmente vota, que llega hasta el 60%, o sea, estamos hablando de un 11, un 12%, que no votó, que puede determinar la votación, y el 2,5, 3% de los que están en el exterior que votan, porque hay que diferenciar. Pon tú que vote un 3. Exactamente. 8 vote el 3 o 4. Son representativos. Y todas son las debilidades que tenemos. Pero, Waldo, réstale lo de amable Aristi. No se lo va a restar al PLD. Es que tú tienes que restarle al PLD lo del PRD que se han ido. Es una debacle que hay. Lo de amable, más la gente que ha renunciado del PLD, más lo que le ha quitado Leonel. No hay forma. No hay forma de que... Yo amable lo quiero muchísimo por los vínculos. Mira, Waldi, que me dio. Pero oigan, lo de amable hay que verlo entre comillas. Amable acaba de perder en Higüey, pero amable es un líder nacional que a su vez genera, por su forma de hacer política, un rechazo en la clase media, que es el sector que a mi entender tiene que convencer Luis y el PRM de que van a hacer una política distinta. Tiene su voto. Sí, lo que pasa de Waldi y Enrique es que la gente del candidato del gobierno quieren reflejar lo que ha estado haciendo el jefe de campaña de ese candidato. Quieren hacer saber que eso ha influido en algo. Tú sabes que yo tengo un jefe de campaña que lo nombraron en marzo. ¿El jefe? No es ese, doctor. Usted no está actualizado. Es el jefe. Es otro ahora, desde marzo. Usted no está actualizado. Se llama COVID-19. Ese es el jefe de campaña del candidato del gobierno. Porque todo lo que el gobierno ha invertido en nombre de la pandemia lo ha hecho orientado a que beneficie esa fórmula. Y se nota tanto porque usted sabe que el mismo toque de queda, según denuncia la gente del pueblo, lo han utilizado justamente para llegar de manera subrepticia y especial a la gente que nosotros no podemos llegar por la condición de que hay un toque de queda. Pero también se nota en la realidad de que han cambiado de vocero. En los últimos días también, aparte de un jefe de campaña que se llama COVID-19, han cambiado de vocero. Ahora tienen un vocero que habla, una ventríloca que habla por el candidato, que es la candidata vicepresidencial. Entonces, en ese escenario, un candidato que no ha vuelto a abrir la boca porque no le dejan hablar, es sospechoso que refleje un disparo hacia arriba en la valoración de la gente. Recuerde que además el gobierno tuvo que irse detrás del pueblo a abrir las actividades económicas porque ya nadie le estaba haciendo caso. Y todas esas situaciones han forzado a que comience la guerra de encuestas, que debió retrasarse un poco más. La lógica dice que debió retrasarse un par de semanas, que entrara julio, que faltando 30 días por lo menos para las elecciones comenzara el encuesteo semanal, el puja y puja con las encuestas, ¿no? Ahora la gente del candidato del Palacio se fueron con todo y le decía que comenzaron acomodando el lanzamiento de las encuestas de Dorín Cabrera, por un lado, mi buen amigo,
Y por otro lado, la gente de Bernardo Vega, otro personaje de la historia aquí también, el historiador, él hace muchas historias, por cierto, y eso lo fueron acomodando con las bocinas, con los escribidores, con los articulistas, y le decía que me sorprendió que esta semana encontré que el mayordomo mayor también escribe, y escribió explicando cómo las encuestas venían a posicionar el candidato del Estado. Pero no hay que atacar las encuestas. Los encuestadores que hacen su trabajo, una encuesta telefónica no deja rastro, no tiene ficha técnica, por tanto cualquiera la puede descalificar porque no tiene ficha técnica, usted lo sabe, Waldis, pero es un elemento de batalla, de la guerra política, la encuesta. Y los políticos que están en esa batalla tienen que saber que también tienen que tener sus cañones de encuesta. Ellos tienen que tener unos misiles transatlánticos de eso, cuya ojiva es una encuesta. Y la tienen que estar lanzando de manera periódica, porque no basta con que el candidato tenga un jefe de campaña nuevo, eso tienen que hacerlo saber, que tenga una vocera nueva, tienen que hacer saber que las cosas han cambiado, porque la percepción que se tenía antes de que arrancara este tema de la pandemia era que el candidato del gobierno, incluso se hablaba de que lo querían cambiar, porque era tan penoso su desempeño que se planteaban cambiarlo por otra figura dentro de su propia organización. Pero es como Aníbal Dedo esta situación, porque no solamente es que lo han dejado que se luzca con sus recursos ilimitados, sino que le han abierto las arcas al Estado justamente para que haga lo que conviene hacer para ganar votos. Habrá que ver si la encuesta real que mencionaba Waldis realmente refleja eso dentro de unos 30 y tantos días que faltan para la próxima elección presidencial. Pero no es diciendo que una sirve y otra no. O sea, eso no es lo que vamos a hacer. Nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a poner las encuestas ahí como la estuvimos poniendo al inicio del programa para que la gente vea y juzgue cómo es que los números se van moviendo. El análisis que hace el doctor Enríquez y el propio que hace Waldis tiene asidero desde el punto de vista de que después de las elecciones de marzo, en la que la ola anti-PLD se llevó las expectativas de triunfo en plazas importantes para ese partido, no se ve que haya bajado. Esa ola no se ve que haya bajado. Y esa distribución de fuerza que citaba el doctor Enríquez, de que la gente del presidente Fernández votó en una alta proporción en la boleta del PLD por razones estratégicas, que ahora eso se va a ver diferenciado. Ahora cada quien va a poner su voto donde quiere y necesita ponerlo, independientemente a otra cosa que se manejaron en marzo. Esa es la realidad. Déjame ahora, ya yo terminé mi de análisis como analista. Ahora me voy a poner el traje de PRMista. La encuesta de Bernardo lo que hace es que pone a los militantes del PRM en pie de lucha. Lo pone en función de que ahora nosotros que ganamos en marzo estamos más comprometidos para ganar en mayo, para ganar en julio. Y lo digo porque eso es lo que el día de hoy, luego que nosotros estamos grabando a las 5, no han pasado 24 horas, pero yo he caminado. ¿Cuál es la actitud de los PRMistas? No, en la encuesta nosotros la vemos, estoy hablando de lo de la base, no, hombre, eso no es lo que pasa en el barrio, eso no es lo que piensa la gente del barrio, eso no es lo que piensan mis vecinos. Esa es la actitud, y eso es lo que va a redoblar el esfuerzo de los PRMistas para tratar de ganar en una primera vuelta, que es el gran compromiso. Mire, y lo otro que quiero señalar es lo siguiente, miren, y lo hago en función de mi condición de militante partidario. ¿Qué va a pasar cuando este programa salga al aire? Ya esa misma encuesta estaría dando el mensaje, primero, de que hay una segunda vuelta, que fue lo que planteó el miércoles. Y el jueves va a decirle a Luis Abinader el mensaje que debe de cambiar el candidato vicepresidencial. Y va a insinuar quiénes son los posibles candidatos vicepresidentes. Y eso lo digo. Usted está planteando que la causa eficiente, de esa encuesta es sugerir un cambio de la conformación de la boleta en el PRM. Claro que sí. Es la conformación. Mire, hay un asunto. Esa boleta.
el gobierno ha perdido y Gonzalo, la campaña de Gonzalo se han equivocado. Con esa encuesta que ha puesto a Luis por 2 en un empate técnico, lo que ha motivado ahora a los PRMistas a trabajar. Pues eso es lo que yo estoy diciendo. Ya estaban acomodados, dice yo para tal sitio, fulano, ahora no, ahora tienen que bajarse. Ahora ellos van a saber, le va a pasar igual, mire, le va a pasar igual que como le pasó que arrancaron dando ayuda y cuando vino a ver Luis estaba dando ambulancia. Pero lo que está diciendo Waldi es que podría ser que el origen de la encuesta, esta de la telefónica, no sea precisamente desde el Palacio. Me dice Control que vayamos a una pausa para retomar el tema y otro tipo de comentario que haremos al regresar de la pausa. Decidido, honesto, humanitario, participativo, coherente. Por un cambio en Santo Domingo Oeste, César Guzmán, el diputado de todos. Constatando los compañeros y compañeras que con su esfuerzo hacen posible el posicionamiento que va alcanzando el movimiento Poder Municipal en cada uno de estos territorios. Pero el municipal está trabajando muy bien por los jóvenes y tiene un buen proyecto, me ha gustado. Yo voy a votar por Luis Abinader, porque con Poder Municipal estamos haciendo un buen trabajo. Y vamos a seguir trabajando por Luis Abinader porque hay cambio y el PLD se va. Y garantizando el triunfo en primera vuelta de Luis Abinader, el presidente municipalista, el presidente honesto, transparente, eficaz y eficiente que demanda la patria. Nosotros también deberíamos estar en casa. Pero si lo hacemos, no podrían ingresar ni salir los insumos necesarios para afrontar el reto que nos trajo el COVID-19, y los efectos serían preocupantes. En la Dirección General de Aduanas lo hacemos por ti, por el país. Mientras tanto, no salgas. Y ten por seguro que lo superaremos. Dirección General de Aduanas, comprometidos como institución, unidos como nación. Aprovechando que estamos en víspera del Día de las Madres, quiero felicitar el gran trabajo que han desarrollado, sobre todo en medio de esta pandemia, en la que muchas han tenido que quedarse en casa por el bienestar de sus familiares. A ti que te ocupa y te entrega como madre, esposa, ama de casa, profesora y otras cosas más, tu sacrificio no tiene precio. Si no vive con tu madre, llámala, escríbele, cántale una canción, pero la mejor forma de protegerla y cuidarla es quedándote en casa. Recuerden que cuando sus pensamientos están dentro de nuestros corazones, nunca estamos lejos de ella. Un abrazo fuerte a distancia a todas las madres en su día. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Puede que te sientas algo tentado en aprovechar estos días sin clases para salir con tus niños.
Pero es importante que los niños se queden en casa. Los niños, si bien no suelen mostrar los síntomas más graves del coronavirus, y a veces son asintomáticos, suelen ser los que más propagan el virus. Otra tentación puede ser dejar a los niños en casa de los abuelos, pero te recomendamos que no. Cuando los niños van a casa de sus abuelos, se corre el riesgo de juntar a los más propagadores del virus con los más vulnerables, que son las personas de más edad. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud y este canal. Con este negocito eché para adelante a mi familia. Pero la gente ya no compra como antes. Ya la gente no sale, no hay fiestas. Y sin eso, las máquinas de coser paran. Y si se paran, ¿de qué vamos a comer? No es momento de inventar. Leonel, el camino seguro. El próximo 5 de julio, voten 5 a la Diputación por César Guzmán, un candidato del cambio que nos va a saber bien representar en el Congreso. De por qué nosotros no vamos a descalificar encuestas, sino que la gente que es el tema tiene que espabilarse. Quería decir también que aparte de que se motive a los PRMistas que andaban también con un aire de triunfalismo excesivo y vean que no necesariamente va a ser así, la estrategia del 5 de julio estará en la capacidad de movilizar el voto. En un medio hostil como el que se va a votar, en medio de una pandemia que todavía estará azotando, aunque el doctor Enrique dice que eso es de propaganda más que otra cosa, quien movilice a la gente llevará la ventaja. El gobierno tiene pros y contras en esta campaña. El gobierno tiene recursos ilimitados que le facilitan una serie de logística para mover el voto, tiene la plataforma, tiene el 5I y muchísimas otras cosas, tiene el DNI, tiene candidatos que son del DNI, tiene delegados que son del DNI, tiene muchísimas cosas. Pero también tiene esa ola que se armó a partir de las primarias, que está en la suspendida elección de febrero y que se mantiene como una fuerza de rechazo a las ejecutorias del gobierno, que no necesariamente son ventajosas. El candidato del PRM, a mi modo de ver, tiene la ventaja de que está sobre la ola, y esa ola lo puede empujar independientemente a que tenga o no la capacidad de competir con el gobierno. A mi modo de ver, el que está cómodo también es el presidente Fernández. El presidente Fernández no tiene que mostrar nada. Él dijo que su prioridad era sacar la arrogancia del palacio, y todo el mundo entiende que Luis no es arrogante, que si Luis llegara al palacio, Leonel ganó, porque sacó la arrogancia, y él ha dicho quiénes son los arrogantes. De manera que el problema, la presión la tiene la gente del gobierno realmente, de mi punto de vista. Y las encuestas podrán manipularse, podrán maquillarse, podrán ser un indicativo para formar una falsa realidad, como nosotros hemos venido predicando desde la famosa primaria del PRD del año 99, en la que se fue creando una percepción que finalmente se convirtió en realidad. Y si no se mueve la gente el día de la elección, de nada valdrá el gasto en encuestas. Pero ni estar repartiendo panes, ni nada de eso. Ya es una lección aprendida. Todo el mundo sabe aquí que hay que llevar a la gente a votar y organizar el voto. Ahora, lo que yo le digo es lo siguiente, ya no hay tontos, pero vivimos en un país de engaños y la gente se deja engañar fácilmente. Lo que persigue esta encuesta es una publicidad, pero es una publicidad de carácter engañoso. Si tuviéramos en un país de verdad, él lo llevaran a Proconsumidor y lo sometieran por publicidad engañosa. Porque aquí cualquiera coge y se inventa que tiene una empresa encuestadora y hace unas encuestas que son muñecos.
arreglado. Por ejemplo, ahí hay una tal latinoamericana que esa no ha pegado una hace años, que es de un barbú, que está en el gobierno, que está en todos los gobiernos, pero está en el barbuito. Entonces, esa encuesta da números, y cada vez que viene un proceso salen otros números. Lo que hay que hacer es cogerla toda y tenerla ahí y después compararla. Ya yo, por ejemplo, a mí, hay que encuestas que no son fiables, porque han demostrado en estudios que es supuestamente estudios, porque hay estudios verdaderos que se hacen en la calle, pero hay estudios que se hacen en oficina. Y entonces hay algunas que ya no me merecen ninguna credibilidad porque han fallado tanto y han engañado tanto que no vale la pena uno ni chequearla. Uno la chequea para ver dónde que van a llegar. Lo grande es que después que pasan los procesos hacen así y se recogen. Y después salen cuando hay procesos electorales. Eso en este país la gente tiene que aprender para acabar con eso. Y cada quien hace su empresa encuestadora. Ahora mismo han salido como 10 encuestas en estas 2 semanas. Como 10. Y usted dice, ¿de dónde salió esto? Con unos nombres rarísimos. Porque aquí, como estamos en un país de indios todavía, le ponen un nombre en americano, Strategy, qué sé yo, qué grupo, pero dígale que es estratégico, que es lo que están tergiversando con frases en inglés para allantar a la gente, porque creen, ya es extranjera, porque tenemos todavía el complejo de Guacanagarí, que eso no se nos ha podido ir a los dominicanos. Seguimos siempre creyendo, y entonces le ponen nombre sonoro en inglés o en atractivo. Eso me recuerda. Ponerla loca. Eso me recuerda, doctor, atractivo y popular. Pero Waldy, está vivo. Está ahí, ¿verdad? Todavía, está por ahí atractivo y popular. Pero Waldy cerró el segmento anterior diciendo que podría ser que la causa eficiente de la encuesta del ex gobernador, historiador activo y economista en retiro, es inducir unos cambios en la fórmula del PRM. Yo no descarto eso porque le estoy dando seguimiento desde el año 2016 a los estudios que se hace por ese litoral, que siempre vienen con una intención, que con un mínimo de inteligencia uno lo va detectando, porque van dejando un rastro y van creando percepciones y van creando liderato de redes sociales y de encuestas y de titulares de periódicos, que dicho sea de paso, hoy día es lo que funciona, tampoco es que tenemos que descartar eso. Hoy día hemos visto llegar a presidentes de repúblicas, a personajes creados a partir de realidad virtual o del manejo de una posverdad que está muy de moda hoy día y que aquí todavía no ha calado, pero que tiene una punta de lanza apoyando hace algún tiempo para tratar de crear una realidad virtual que finalmente se convierta en inquilino del palacio, del doctor Báez, porque pues, ya lo ha habido en otros palacios de inquilino, pero ese del doctor Báez, hay gente que está creando esos montricos de redes sociales y van para allá, y hay ejemplos en América Latina y en Estados Unidos el mayor ejemplo, donde el propio presidente de Estados Unidos es la creación de esa virtualidad y de esa manipulación constante de la verdad. Waldy. Hay un análisis, una parte que también tenemos que tomar en cuenta, es que estas son unas elecciones que van juntas con las congresionales, y el PLD lleva a su mayoría de congresistas actuales en la boleta de nuevo, y entonces, como en la sociedad hay un deseo de cambio, y lo que tú consigas a nivel local, en este caso provincial, puede influir en la candidatura nacional, y el PRM lleva buenos candidatos a nivel nacional, eso puede generar una inclinación del voto. Y lo otro es que hay que tomar en cuenta lo que se llama el voto útil, hasta donde mucha gente de la sociedad dominicana va a jugar a que terminemos este proceso en una primera vuelta.
independientemente de que tenga simpatía política, lo importante es el cambio, salgamos de esto. Y la votación de Leonel Fernández, un expresidente que tú no puedes descartar a nadie que haya sido presidente de la República Dominicana, porque repartió parte del presupuesto de la nación. Y eso no solamente genera adversarios, también adeptos. Y ese porcentaje de Leonel, en cualquier momento, producto de la radicalización que hay entre los PLDistas y los que salieron del PLD, te podrá inclinar a una tercera vía, que no necesariamente sean una de esas dos. Por eso yo descarto por completo la posibilidad de un reencuentro del sector de Leonel y de Danilo, independientemente de lo que Leonel ha dicho esta semana, que él, aunque participa todos los días en política, duerme con sus opositores, en este caso refiriéndose a la vicepresidenta y candidata vicepresidencial, que es su esposa. Entonces, eso es un mensaje también, y yo quiero verlo en ese sentido. ¿Cuántos de los que pudieran estar con Leonel en un momento determinado digan, no, pero la salida es votar por Luis para salir de esto, porque esta es la posibilidad de que mi candidato, de que mi líder crezca sobre la base de que ya tiene a sus adversarios que lo han golpeado, que lo han humillado fuera del poder? Y Leonel dice que lo humillaron sobre la base de los recursos del poder. Entonces la esencia de ese grupo es que eso que están gobernando tienen que salir del poder, y eso puede determinar también que Luis pueda ganar en una primera vuelta. Pero precisamente el mensaje que está llevando el presidente Fernández en las últimas semanas de hacer una especie de compromiso adicional con la base del PLD es la que podría forzar la segunda vuelta, Waldis. Tampoco podemos descartar la segunda vuelta, porque si el PLD mantiene el fraccionamiento que se dio en la primaria de octubre, en aquella de los resultados de Jaquimelle, que fue un partido que lo dividieron por la mitad. Él no estaba dividido así, pero cuando contaron los votos de Jaquimelle, entonces decidieron dividirlo por la mitad. Por lo menos nos quedamos con esa división mitad-mitad. Si eso fuera así y la candidatura de Fernández crece a partir del análisis que hacía el doctor Enríquez de los votos prestados, que ratificó en este programa la semana pasada el ingeniero Ditren, entonces podríamos ver tres fuerzas pugnando, en la que el primer lugar parecería definido, pero no necesariamente definida la elección en primera vuelta. Parecería que entonces hay una guerra fuerte por ver quién clasifica para el balotaje de la última semana de julio, que creo que está pautada la segunda vuelta si la hay. Las encuestas que quiere el gobierno es aquellas que indican segunda vuelta, pero también es la que quiere Fernández. También es la que quiere y necesita Fernández para poderse colar. Yo decía al principio que él gana con forzar la salida de los soberbios, como él le dice, y la obstinación que anida en el palacio. Pero él quisiera también ganar, todo el que está ahí es por ganar, y él sabe ganar. Los PRMistas tienen que tomar en cuenta que se están batiendo a dos frentes y tienen que tratar de forzar la definición en primera vuelta, pero eso no quiere decir que sea debido a muerte, que tenga que ser en primera vuelta. Los escenarios que se pintan dicen que el señor Abinader gana en cualquier vuelta, pero las cosas cambian mucho de una semana a otra en estos escenarios políticos de República Dominicana. ¿Será verdad, doctor Enríquez? Pero mire, el doctor Leonel Fernández gana como quiera. Si gana, gana. Y si pierde, también gana, porque él, si queda tercero, va a apoyar al PRM, a Luis, y va a salir de Gonzalo y Danilo y su camarilla. De la soberbia. Sí, se van todos. Entonces, si él queda segundo, los de Gonzalo van a tener que apoyarlo a él. Una de las motivaciones por las cuales se están yendo los PLDistas para la Fuerza del Pueblo es que ven que Leonel es que los representa, que fue el que los nombró y los puso a brillar. Y que Gonzalo, ellos no se sienten representados por Gonzalo porque tiene muchas debilidades, entre ellas su
capacidad intelectual, su capacidad de comunicación y otras más. Gonzalo es un candidato hecho en base a lo que pueda hacer con el dinero que compro, que llevo, un avión, que qué sé yo qué, que doy. Es decir, la política de la dádiva que conocemos. No es un programa. Por ejemplo, ahora en la Cámara Americana de Comercio, ¿verdad?, va a haber un debate. ¿Y quiénes dijeron que asisten? Luis Abinader y Leonel Fernández. ¿Qué dijo Gonzalo? No, que él va a mandar a Francisco Javier. Y le dijeron que no. ¿A qué se debe eso? Para mí es falta de capacidad que tiene de comunicar sus ideas. Si es que tiene ideas, o las ideas son tan cortas que no le dan para ir a un escenario así. No, pero tómelo por el lado amable, doctor, como decía el Chapulín. También el que es tan inteligente que sabe que no debe ir. Bueno, pero eso es inteligente dentro de lo bruto. Bueno, de verdad, que eso sabe que no puede ir. Dentro de lo bruto. Entonces, ¿cómo un dominicano se puede motivar a votar por un candidato así? Mire, lo primero de un candidato es que comunique su programa, que comunique su propuesta, que tenga expresión con la gente, pero no un candidato mudo. ¿Quién ha visto eso? Nada más que se ve una cosa así. No, doctor, no, espérese, usted tiene experiencia en eso, igual y lo conoce. Los candidatos tienen que hablar, que el ciudadano sepa qué piensa hacer esa persona. Eso es el candidato, pero que el doctor dice que nunca ha visto una cosa muda así. Conocemos voceros mudos, no se olviden de eso. No, pero el vocero mudo después se... ¿Usted sabe que un vocero mudo? Espérese. Pero era un vocero mudo, eso es mucho no, decir. No, pero aprendió, él estaba pero cuando estaba ejerciendo de vocero, el personaje al que nos referimos era mudo, vocero mudo. Pero mire, no se puede subestimar, él estaba observando. Mire, eso le causó un ataque de hilaridad al doctor Pella Gómez. Sí. El vocero mudo. Pero mire, él estaba observando lo que hablaban y dijo, estos son mis profesores, y lo ha seguido y lo ha pasado, porque ya no es mudo, no, ya es un león. No, es un león, sí, es un león que muerde. ¿Sabe? Sí, es así, Waldis. Mire, estas elecciones presidenciales pudieran ser la más competitiva del siglo XXI. Pero fíjense algo, aquí hay candidatos que cuando tú lo pones, lo que tú estás viendo es un candidato de mitad del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX. Los candidatos del siglo XX fueron elocuentes, tenían discurso, tenían comunicación. Y en el caso del PLD, que fue formado para comunicar, o sea, los PLDistas se formaron en los círculos de estudio para comunicar sus ideas y sobre esa base convencer y traer los votos. Sí, así fue. Y el profesor votaba una clase toda la tarde por la emisora. Por eso. Sí, pero oigan lo siguiente. A mí me llama, yo sigo mucho los twitters que está colocando en su cuenta Reinaldo de la Mercedes Paez, secretario general del PLD. Y en licencia médica. Sí. Pero no de su Twitter, ni de él. ¿Y qué dice Reinaldo de la Mercedes? Bueno, Reinaldo de la Mercedes ha insistido mucho en sus últimos Twitter en cuanto él tiene afecto y admiración por Abraham Lincoln. Y en uno de sus Twitter recientes señaló esa facultad de Lincoln de comunicar. Está leyendo Reinaldo de la Mercedes. Siempre ha leído. Siempre pero ahora está leyendo más. Tiene más tiempo. Sí, sí. No, y aprovechamos pedir a Dios recuperación de nuestro amigo Reinaldo. Él se va a recuperar. Es un buen amigo y todos oramos por eso. Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que dice de Lincoln y de No, hace mención de los traidores. Y más silenciosos son los que traicionan. Hay otro asunto que usted tiene que observar, el candidato del gobierno, porque hay muchos punticos
que me pueden hablar de debilidades. Mire, yo les voy a citar dos casos. Primero, ha cambiado de jefe de campaña en varias ocasiones. Primero arrancó con Rubén Michales, que se mantiene arriba. Después era Andrés Navarro, ¿usted se recuerda? Sí, claro. Después ahora quitó a Navarro y puso a Abel Martínez, que director operativo. Embuste, que es jefe de campaña. Lo peor que puede pasar, ¿eh? Y Francisco Javier, que se ha quedado. Pero otro punto que usted tiene que tomar en cuenta es que la gente del comité político no lo están acompañando en nada. Porque usted sabe que es lo que dicen los del comité político en privado. Pero ese hombre no tiene condiciones, ni lo que cargue con eso. Es así que está él. Entonces son puntos que usted tiene que analizar porque se ven. Entonces, lo fuerte es que él está compitiendo por ser presidente y puede serlo. Porque no se descarta, está inscrito, tiene un partido. Y a los programas que ha hecho el gobierno de Quédate en Casa, el de último para el tigueraje para ti, y el otro programa Fase, que Danilo lo extendió hasta junio con un fin politiquero, aunque la economía se hunda, se haga pedazos, se vaya al carajo el país. Él ha hecho eso y lo llevó hasta junio, dando cuartos para eso. Sí, pero quédate en casa porque en la noche yo... No, eso... que el señor cuyo jefe de campaña es COVID-19 y cuya vocera es Margarita Cedeño, es una realidad. Puede ser presidente de la República porque él está respaldado por una capacidad logística inconmensurable, representa un partido con tradición y podría ser presidente. Lo duro es que sea presidente con todas esas limitaciones y que arrastre este país a lo que en otro momento ha sido arrastrado. Nos recuerda otros países donde se ha tomado décadas construir una estabilidad y viene cualquier zapatero y lo echa todo por la borda y algún desastre. Eso podría estarnos acechando a nosotros a la vuelta del 5 de julio. Cuando uno dice que las encuestas se manipulan y todas estas cosas, también advierte de eso, porque como le decía la semana pasada, doctor, cuando usted decía que ellos solo resuelven solo y que usted cree que ellos van a cargar solo con el fardo del fracaso, y le decía, no, el fardo del fracaso nos toca cargarlo a todos después. Entonces, ahí es donde me preocupa, que eso puede pasar. Él está en la tómbola de ser presidente de la República, eso no se descarta. Esa es la verdad. Está en el juego. Está en el juego y está corriendo la base. Oigan este dato. Está corriendo la en estas elecciones municipales, los candidatos del oficialismo tenían más recursos que los candidatos de la oposición y repartieron muchos recursos, ¿eh? Y aún así en las grandes plazas, y pierden en las grandes plazas, porque en las grandes plazas es posible que alguien en un sector te conozca, pero cuando saliste de ahí ya no te conoce, y a veces en un mismo sector la gente no se conoce como tal, y eso facilita que tú cojas dinero y al final votes por otro, que fue lo que pasó ahora. ¿Y cuál es lo que yo insisto como preocupación? Si la clase media dominicana va y vota, el PLD no tiene posibilidades de ganar, ni de acercarse a la candidatura de Luis. Ahora, si la clase media le coge miedo a una contaminación por COVID, como resultado de que entre el 15 y el 15 de junio y 30 de junio, suba la curva de manera desproporcional de los contaminados, ahí sí me preocupa. Porque entonces quienes van a votar masivamente es el que lo tiene todo perdido, que lo único que hace es respirar en gran medida. Bueno, pero si usted toma si usted toma los datos que va dando el Ministerio de Salud, podrá seguirle el hilo al asunto de cómo va el comportamiento de la contaminación y cómo es, como decía el doctor Enrique, que se quiere perfilar un resultado antes de las elecciones. Esta semana se nos acabó el tiempo, pero no el tiempo de los ayuntamientos para seguir analizando estos temas, porque apenas comienza la recta final
de la guerra hacia las elecciones del 5 de julio. Antes de usted de irnos, yo quiero agradecerle inmensamente al presidente de la Cámara de Cuentas, el licenciado Hugo Francisco Álvarez Pérez, por la comunicación que me hace, que voy a comentar la próxima semana en los ayuntamientos. Los ayuntamientos regresan la próxima semana.